bendiciones. Una vez más aquí listo para compartir la palabra de Dios y te doy la bienvenida a este canal que se llama Maduros más no perfectos. Estamos estudiando en este momento la presencia de Dios. Ya llevamos 3 partes, 3 capítulos y donde estamos estudiando la presencia de Dios a través de toda la Biblia. Entonces la clase pasada o el video pasado estuvimos viendo cómo se movió la presencia de Dios en el templo de Salomón. Ahora vamos a comenzar a ver cómo se manifestaba cuando el pueblo se fue llevado por Babilonia, fue cuando fue cautivo por Babilonia. Y ese fue en el tiempo de Daniel. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 10, yo te quiero mostrar algo que el Señor me puso en mi corazón. Y quiero que lo primero exhortarte a que leas todo el capítulo 10 de Daniel para que tengas una base de lo que te estoy hablando, un contexto. En Daniel 10, 4, 8 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. El río Hidekel es el mismo río Tigris. Dice: y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido su lomo de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, o sea, como transparente, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, porque la visión no es para todo el mundo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Aquí cualquiera se desmaya al ver esa visión, ¿no? Así sea la visión de un Cristo glorificado, porque esa fue la visión que Dios le estaba mostrando a Daniel, una visión de Cristo glorificado. Y esa misma visión nosotros la podemos ver que el Señor la mostró en el libro de Lucas 9, 28, 32, donde dice que Dios tomó aparte a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y dice que mientras él oraba, la apariencia de su rostro le cambió. Dice que sus vestidos se hicieron blancos y resplandecientes. Luego él estaba hablando con Elías y con Moisés. Y Elías, están hablando de su partida. Y Elías representa, podemos decir que Elías representa a los profetas. Y también podemos decir que Moisés representa lo que es la ley. También podemos decir que Moisés representa a la casa de Judá y Elías representa a la casa de Efraín, porque Elías fue nacido en Tisbé, en la tierra de Galaad, y Moisés es de la tribu de Leví, y casi todos los levitas quedaron en Judá, en la tierra de Judá. Entonces más adelante vemos que hubo una nube, se llenó una nube y estaban ellos ahí, se llenó una nube y después dice la palabra: este es mi hijo amado, a él oíd. Y esas mismas palabras la había dicho Moisés. En Deuteronomio 18:15 más o menos dice que profeta de en medio de ti como yo te levantará Jehová Dios, a él oiréis. ¿Sí ves? Lo mismo que dijo Moisés, Dios se lo está recalcando, le está diciendo que él también es el profeta y también es de la ley. ¿Por qué? Porque él es el verbo. Entonces, mira que esa es la visión del Cristo glorificado. Y en Apocalipsis 1, 13, 15 también nos lo está diciendo. Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, si usted ve, es la misma visión que tuvo Daniel, es lo mismo que está mostrando Apocalipsis y es lo mismo que está mostrando el libro de Lucas.
Pero sigamos leyendo Daniel 10, porque también Daniel 10, yo quiero mostrarte el mensaje también que el Señor te está mostrando acá. Y dice Daniel 10, 10 al 12. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mira esto tan tremendo. Aquí lo que nos está diciendo primeramente es que nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para poder escudriñar la palabra, para poder leerla, para poder pasar tiempo con Dios, en oración, en tener esa comunión con Dios. Pero muchas personas del pueblo de Dios les cuesta trabajo. Muchas personas ven un video de 30 minutos y dicen que es muy largo. Y esto es tremendo porque pues hay mucha apatía. Por eso Dios quiere que nosotros dispongamos nuestro corazón para poder entender la palabra de Dios, porque nos han dicho cosas que realmente no van acorde también con la palabra de Dios. Muchas son ciertas, pero hay cosas que no son acordes. Entonces nosotros también tenemos que ser humillados delante de la presencia de Dios. Tenemos que mostrar un corazón humilde delante de saber que nosotros estamos sometidos bajo la soberanía de nuestro Dios. Entonces, al ser humillados, dice la palabra que nuestras palabras, nuestras oraciones van a ser escuchadas. Dice que por eso Él fue enviado. Entonces sigamos en Daniel 10, 15, 19 dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno como semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Mire, ya le está diciendo que es el Señor. Entonces, primero vio al Cristo glorificado, una visión, ¿cierto? Ahora le están diciendo que es semejanza al Hijo del Hombre. Y ahorita le está diciendo, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Si usted pone la palabra Señor en hebreo, es Adonai. Y eso es le dicen Adonai, Jehová es el Señor. Entonces dice, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Como medio desmayado. Dice, y aquel que tenía semejanza a hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que seamos esforzados y alentados, que no temamos, que sabemos que la paz está con nosotros, que Jehová Shalom está en nuestras vidas. Y por eso nosotros vamos a tomar ese esfuerzo y ser valientes. Dice, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Entonces, te quiero mostrar algo ahorita. Apocalipsis 19, 9, 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí en este versículo de Apocalipsis 19, 9, 10, dice que había un ángel que estaba hablando con Juan. Dice que Juan se postró y él le dijo, no me adores a mí, tienes que adorar solamente a Dios. Entonces, pero si ves la visión de Daniel, Daniel estaba postrado. Y el ángel que estaba hablando, que es el semejanza al Hijo del Hombre, que es el mismo Señor, no le dijo nada. O sea que Daniel
si estaba postrado delante de ese ángel de Jehová, estaba postrado sobre el hijo, sobre la semejanza de un hijo del hombre, que es lo mismo que lo que mostraba Lucas. ¿Se acuerda que Lucas muestra a Jesús como el hijo del hombre? Es la misma visión, por eso también creo que Lucas mostró a la gloria de Dios también, porque él estaba viendo lo mismo que vio Daniel en ese tiempo y lo que vio el apóstol Juan. Entonces vemos que la gloria de Dios, la presencia de Dios se manifestaba de muchas maneras en todos los tiempos. Y ahorita vemos que en la reconstrucción del templo estaba el templo destruido. El templo estaba destruido y Dios a lo último mandó a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías a reconstruirlo. ¿Por qué? Porque ahí tenía que estar la presencia de Dios. Más adelante, muchísimos más adelante, ya en los tiempos del Señor Jesús, más o menos estaba el templo de Herodes. Y yo te quiero mostrar cómo se manifestaba la presencia de Dios en aquellos tiempos cuando estaba en el templo de Herodes. Y pasó algo que dice la palabra que en Juan 1, del 1 al 4, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Después nos dice en el versículo 14 del mismo libro de Juan, el capítulo 1, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces en ese tiempo del templo había un sacerdocio levítico, que más adelante vemos que era un sacerdocio corrupto. Y en ese mismo tiempo donde se hacía ese servicio, en ese templo donde estaba el sacerdocio corrupto, dice la palabra que vino el verbo que habló de muchas maneras en los tiempos antes de Jesucristo. Dice que él vino, sí, se tabernaculizó, o sea, habitó entre nosotros. Y vemos que ese mismo mediador que estuvo en el Antiguo Testamento, nace ese mismo mediador ahorita en el Nuevo Testamento. Ahora mire lo que dice Filipenses 2, 5, 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, tenemos que tener el mismo sentir, la misma idea, la misma actitud, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, él se despojó, se quitó lo que era ser igual a Dios. No se aferró, sino que se despojó a sí mismo y se tomó forma de hombre. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahora, con base a esto te quiero mostrar algo. Ese mismo verbo que se hizo carne, dice que se despojó de lo que él era, porque el verbo era la presencia de Dios, era el mismo Jehová que se manifestaba, ¿cierto? Él se quitó, se despojó de lo que era Dios y se hizo igual a nosotros, en ese tiempo a ellos. ¿Y cuál era la diferencia entre Jesús y los demás? Porque si él era igual que ellos, ¿qué lo hacía diferente a los demás? Tenía que haber algo en él. Porque acuerde que dice que él se despojó, o sea, se quitó todo. Él se quitó todo lo que era como Dios y quedó igual, semejante a nosotros, a los hombres. Entonces, ¿qué tenía él de diferente para poder marcar la diferencia? Valga la redundancia. Dice lo siguiente, en el Salmo 3, 8, dice: la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Selah. Entonces, esta es la explicación de esto. ¿Qué es lo que tenía él? Y la palabra te lo va a mostrar y yo te lo voy a compartir con mucho gusto. Entonces, si nosotros vamos para el tiempo de Noé, el arca de Noé representa la salvación de Dios. Y Noé representa al hombre. Y pues también con su familia que entró con él. Porque Noé
Noé era justo. En Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Y justo es una persona que hace las cosas correctas delante de Dios. Y era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. O sea, dice la palabra que Noé era justo, que era perfecto. Y esa palabra perfecto en hebreo es tamim. Y esa palabra perfección más que todo es madurez. Es una persona intachable. Dice que Dios caminó con Noé. Tremendo es que Dios camine con nosotros. Pero Dios camina con nosotros cuando nosotros hacemos las cosas justas. Amén. Entonces mire lo que dice en Génesis 8 del 8 al 9. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Entonces aquí nos está mostrando que Noé envió una paloma para ver si encontraba donde reposar. Pero dice que la paloma volvió. Entonces esa paloma representa al Espíritu Santo de Dios. Y esa paloma volvió a la salvación de Dios porque no halló donde encontrar reposo. Pero dice la palabra que muchísimo tiempo más adelante otra paloma fue enviada. Muchísimo adelante otra paloma fue enviada. Y en Juan 1:32 nos lo muestra. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. O sea que la paloma que fue enviada en los tiempos de Noé no tuvo donde reposar y volvió a donde estaba el arca. El arca representaba la salvación de Dios. Pero dice la palabra que ahorita esta paloma reposó en Jesús. Pero en español no lo vas a entender. Por eso yo te lo voy a mostrar en lo que quiere decir en hebreo. Usted sabe que el nombre de Jesús en griego, el nombre de Jesús es un nombre griego. Pero el nombre de Jesús en hebreo es el mismo nombre de Josué. Es decir, en hebreo quiere decir Joshua o Yehoshua. ¿Y sabes qué quiere decir Joshua? Yehoshua es Jehová es la salvación. Jehová es salvación. Por eso en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios no permanecía en las personas. Lo que pasaba en ese tiempo era que venía el Espíritu Santo de Dios, impartía algo y después se salía. Por ejemplo, en Éxodo 31:2-5 dice, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificios de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Amén. Entonces, en el tiempo antiguo, lo que hacía Dios es que impartía uno de sus 7 espíritus, los impartía y los llenaba de dones para poder, en este caso a Bezaleel, para poder hacer las cosas del diseño del tabernáculo. Y ahora dice la palabra que ese espíritu está reposando en Jesús, y eso fue lo que lo hizo diferente a los demás. La presencia de Dios en este hombre que se hizo igual a nosotros, que se despojó de lo que él era, se despojó de sí mismo, vino el Espíritu Santo de Dios y lo llenó. Por eso él marcó la diferencia aquí en la tierra. Pero más adelante vemos que hay una promesa del Espíritu Santo de Dios, y eso lo dice Juan 14 del 15 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí no está diciendo si guardáis alguno de mis mandamientos, hay que guardarlos todos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, no para algunas veces, para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve
¿Se acuerda de la visión? Que ahí unos no la vieron. Dice, ni le conoce. No le conoce porque no tienen intimidad. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, que Él mora con vosotros y estará con vosotros. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Sí ves? Esto es un juego de palabras donde está diciendo que Él va a estar por siempre con nosotros. No entiendo entonces por qué la gente piensa que se pierden. Tremendo eso, pero bueno, sigamos. Y ahora, vemos que no era justo. Y ahora nosotros somos justificados. Mire lo que dice Romanos 5, 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. O sea, nosotros ahorita a través de Jesucristo somos justificados delante del Padre. ¿Sí? Él hizo una paz entre Dios y el hombre. Y dice en Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿se ha escuchado las buenas nuevas? Si usted ha escuchado las buenas nuevas, el Espíritu Santo de Dios está en ti, el Espíritu de Santo está en usted. Amén. Entonces, dice, y habiendo creído en Él, es la pregunta, ¿usted está creyendo en Él? Ah, sí, yo también. Pero ahorita, ¿le crees a Él? Esa es la pregunta más difícil. Entonces, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que está diciendo aquí Efesios 1:13 es que si usted ha oído la palabra de verdad, si ha escuchado el evangelio de las buenas nuevas, es el evangelio de la salvación. O sea, que si usted ha confesado que Jesucristo es el Señor y que y usted cree de corazón que al resucitado entre los muertos, usted es salvo. Es decir, que usted le está diciendo, Señor, aquí te entrego mi corazón, aquí te entrego mi vida, cámbiame, restáurame, porque yo he sido un pecador y ahora yo me quiero rendir delante de ti. Entra a mi vida, reposa en mí, porque yo quiero ser un portador de la presencia de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, nosotros éramos injustificados, pero ahorita pasamos a ser justos delante de Dios. Por eso ahorita Dios no está mirando lo que usted hace. ¿Sí? Lo que Dios está mirando es el Espíritu Santo de Dios que está en ti. O sea, lo que Dios está mirando es el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Entonces, ahorita lo que nos toca a nosotros es madurar. Lo que a nosotros es comenzar a crecer en el Evangelio. Tenemos que crecer en la palabra de Dios. ¿Y cómo crecemos? Te dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. También viene cuando usted se arrodilla delante de Dios, cuando usted lo alaba, cuando usted lo adora, cuando usted habla con Él. Por eso está la invitación. Si usted no lo conoce a Dios en este momento, abra tu corazón a Él para que Él repose en ti y puedas tener esa promesa que es el Espíritu Santo y ser sellados como un cristiano, ¿no? Porque le pertenecemos a Cristo. Lo que quiere decir la palabra cristiano, que ese va a ser el próximo tema cuando terminemos esto sobre la presencia de Dios. Amén. Entonces, nosotros somos portadores de la presencia de Dios. Usted y yo somos portadores de la presencia. Yo quiero que diga, yo soy portador de la presencia de Dios. La presencia de Dios no está en ninguna parte si no está ahí en mí. Yo soy el que llevo la presencia de Dios donde sea que yo vaya. Dios está conmigo. Dios está contigo, donde usted esté. Por eso yo te exhorto a que crezcas en el Evangelio y comienzas a tener la misma comunión con Dios. Y tenemos que hacer las cosas correctas delante de Dios. Y aquí es donde Jacob recuerda la profecía de Amós que leímos en el video pasado. En Hechos 15, 16, 17, lo va a poner ahí en la pantalla. Pero lo que dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Dios quiere trabajar en nuestro corazón, porque esa misma profecía está en Amós 9:11. Yo levantaré el tabernáculo caído de David. Dios tiene que levantar este corazón. ¿Para qué? Para que nosotros seamos manifestando la gloria de Dios a través de nosotros, porque Jesús es la gloria de Dios y luego te lo va a mostrar. Amén. Entonces,
¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar más adelante? Dice, cuando venga el Señor, el Espíritu Santo se va a hacer uno con el Padre y con el Hijo. Amén. Zacarías 14:9. Ya estamos hablando ya en los tiempos finales. O sea, imagínate que estamos viendo desde, ya ha pasado el tiempo desde donde Jesús pasó ahorita por nosotros y ya pronto va a pasar lo que estamos leyendo. Porque yo creo que la venida del Señor está bien cerca. Amén. Y dice la palabra en Zacarías 14:9, dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y eso mismo Moisés ya lo había dicho en Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, Shema Israel, Jehová Elohenu, Jehová Echad. Y esa palabra Echad quiere decir unidad, uno. Uno es un conjunto, uno como conjunto. Por ejemplo, mi mano tiene 5 dedos. Y yo no le estoy diciendo a usted, mire, vea mis 5 dedos. No, yo le estoy diciendo, vea mi mano, esta es mi mano. O sea que es uno. Entonces dice la palabra que en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. O sea que ya se va a unificar y el nombre será Jehová. Entonces tenemos que recordar que la función del Padre era crear. La función del Hijo es salvar, y la función del Espíritu Santo es santificar. Por eso Dios quiere que cuando Él venga, ese Jehová uno, cuando Él venga, quiere que nosotros estemos haciendo las cosas correctas. ¿Por qué? Por eso Él dejó al Espíritu Santo de Dios para santificarnos, para que nosotros vivamos una vida en santidad. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. Por eso el Espíritu Santo le dice, vea, usted está haciendo las cosas mal, póngase pilas. Tienes que portarte bien, tienes que hacer las cosas conformes y correctas delante de Dios, porque tienes que ser justo. Porque si no eres justo, dice la palabra en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si usted no es justo, si no está haciendo las cosas correctas delante de Dios, no estás viviendo una vida en santidad. Amén. De pronto estás viviendo una vida religiosa, y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que haga religiosidad. Dios lo que quiere es que viva una vida en santidad, porque sin esa santidad no vas a ver a Dios. Sin esa santidad no vamos a ver a Dios. Amén. Yo me meto ahí también. Entonces, por eso el Señor decía, Señor, pero en tu nombre hemos hablado, en tu nombre hemos predicado. Dice, yo no los conozco, hacedores de maldad, yo no los conozco. O sea, yo no tengo intimidad. Dios quiere tener intimidad, Dios tiene que tener esa comunión contigo. Y puede decir, usted vea, usted está dando ahí la clase en maduros, pero más no perfectos, y yo no lo conozco. Ah, Señor, pero si yo hacía videos en tu nombre, yo no te conozco. Amén, tremendo eso. Por eso tenemos que ponernos las pilas, y hacer las cosas delante de Dios, y hacer las cosas delante de Dios bien. ¿Por qué? Porque no lo vamos a ver. Téngalo por seguro, porque esto se requiere pagar una milla extra. Se necesita más de lo que nos han enseñado. Necesitamos ser más y más maduros. Necesitamos consagrarnos más. Amén. Entonces, ¿cómo se verá la presencia de Dios cuando Él venga? Mateo 24, 29, 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Entonces aquí está diciendo que va a haber una señal.
¿sí? Y esa señal luego la vamos a estudiar. Amén. Y tiene que haber algo diferente de lo que nosotros vemos. Pero ahorita en Apocalipsis 11, 15, 19, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir. O sea, que eres, ¿sí? Que eras y has de venir. Ese es Jesucristo, que ha pasado a través de toda la historia. Por eso estudiamos la presencia de Dios, mis hermanos. Que se ha movido el que Él fue, el que es y el que ha de ser. Dice: porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar al galardón a tus siervos, los profetas. Dios nos va a dar el galardón. Entonces nosotros ahorita estamos viviendo y haciendo las cosas delante de Dios justamente para tener galardón. Dice: a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Amén. Si usted lee el libro de Génesis en el capítulo 18 más o menos, 19, es lo mismo que pasó en el monte Sinaí. Mis hermanos, es lo mismito, es la misma como Dios se manifestó allí. Dice 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos que estar sobrios. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis hermanos, vuelvo y lo digo, ahorita nosotros no estamos viviendo para ver si perdemos la salvación o no. Ahorita hacemos las cosas para agradarle a Él. Apocalipsis 22, 20, 21 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí ves? Esta era la presencia de Dios cuando Él venga. Ahorita miremos la presencia de Dios en el templo milenial. En Hebreos 8, 1, 5 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Sí ves? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, este fue lo que vio Moisés para poder hacer el tabernáculo terrenal. Dice la palabra que esto no lo levantó Dios, el hombre, sino el Señor. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. O sea, si él estuviera el tabernáculo en la tierra, él no sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales. Ahorita no se están ofreciendo sacrificios, no se está ofreciendo nada de eso. ¿Por qué? Porque no hay templo allá en Jerusalén. Pero ahorita nosotros presentamos sacrificios vivos, que es nuestro cuerpo. Amén. Dice: y los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora mira lo que dice Hebreos 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahorita Jesucristo está haciendo su labor sacerdotal y está haciendo y va a venir a ejercer también su labor como rey y como sacerdote, como Melquisedec. Entonces, si usted quiere ver cómo era el templo milenial, yo te exhorto a que leas Ezequiel capítulo 40 hasta Ezequiel capítulo 47.
Amén. Entonces, ya para el final de los tiempos dice que el reino va a ser entregado al Padre. Y aquí vamos a ver cómo va a estar la presencia de Dios. Dice en 1 Corintios 15, 22, 25, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En otras palabras, ¿se acuerda que en Daniel había una visión? Daniel 2 y Daniel 7, más que todo en Daniel 7, está la promesa, estaban todos los imperios. Dice que a lo último va a venir una roca y va a destruir todos estos imperios. Y esa roca es Jesucristo, que va a venir y va a reinar. Dice que cuando se someta a todo el mundo, Él va a entregar el reino a su Padre. Y allí va, dice la palabra en Apocalipsis 21:3, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahí va a terminar, o no va a terminar, ahí va a ser la eternidad, nosotros bajo la presencia de Dios. Amén. Entonces, si usted quiere estar ahí delante de Dios, si usted quiere permanecer delante de Dios siempre, tenemos que hacer las cosas justas, correctas delante de Dios. Amén. Tenemos que hacer las cosas para permanecer con Él y servirle también en su templo milenial y llegar también a estar ahí con nuestro Dios en la eternidad. Ahora, yo te había dicho en el primer video de la presencia de Dios que yo te iba a mostrar qué es lo que quería decir el Oriente y por qué el Señor me ha mostrado todo esto del Oriente. Y vemos que el Oriente significa, uno de los significados es la palabra eterno. Y en Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Entonces, vemos que Adán y Eva habían pecado. En Génesis 3:24 dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, que en el oriente estaban los querubines con la espada dando vueltas para que no entraran. ¿Para qué? Para que no murieran en el pecado eternamente. Y ahora en el tabernáculo podemos ver que la entrada estaba al oriente. En eso 38, 13, 15 dice, del lado oriental al este cortinas de 50 codos, a un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Y en Nehemías 3:29 dice, después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer. Sadoc es un justo, un sacerdote justo, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Mira lo que estamos hablando, guarda de la puerta oriental. Pero esa misma puerta en el templo de Herodes, esa puerta se llamaba la puerta de la hermosa. En Hechos 3, 1, 2 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Pero los musulmanes en el siglo VII, ellos colocaron el domo de la roca, y ellos cerraron la puerta oriental y la sellaron, y la cual es también llamada la puerta de la vida eterna. Entonces ellos la sellaron y colocaron un cementerio. ¿Por qué? Porque ellos saben que los judíos y más que todos los sacerdotes no podían pasar y no podían tocar donde estaban los muertos, porque iban a quedar impuros. Eso lo puede mirar usted en Levítico 21. Entonces ellos sabían que por ahí no podía entrar, porque había una promesa que iba a entrar sobre la puerta oriental. Pero mira lo que dice la palabra, Mateo 24:27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero usted ha visto lo que los relámpagos salen de cualquier lado, del norte, del sur, del este y del oeste.
O sea, porque dice que así como el relámpago que sale del oriente. Y mira que la respuesta está en Zacarías 14:4. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Por eso cuando el Señor fue llevado después de los 40 días que Él estuvo aquí hablando sobre el reino el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Dios, Él estuvo hablando y dice que Él fue llevado en una nube y todo el mundo está mirando para arriba. Y después aparecen unos ángeles y le dice, mire, así como Él se fue, así Él mismo vendrá. Por eso en Zacarías 14:4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está en el frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, ¿por dónde entra la gloria de Dios? Dice Ezequiel 43:1-5. Por eso te dije que leyera Ezequiel capítulo 40 al 47 para que puedas entender más la palabra de Dios. En Ezequiel 43:1-5 dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Se acuerda cuando vio la visión Daniel que vimos al principio? Que eran como muchas aguas. Dice, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Amén, gloria a Dios. Pero ahorita la pregunta es, ¿quién es la gloria de Dios? ¿Quién es la gloria de Dios? Por eso mucha gente todavía está preguntando, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Y eso suena bonito, eso suena religioso. Y la gente dice, uy, se me pararon los pelos. Eso no es. Ahora mire lo que dice eso 33, 18, 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés, ¿se acuerda? Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora mire lo que dice Hebreos 1:3. O sea, eso pasó en el tiempo de Moisés. Él dice Jehová que le iba a mostrar la gloria de Dios, digamos, pero dice que no le iba a ver su cara, le iba a mostrar la espalda. Y dice en Hebreos 1:3, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como acabamos de leer. Él viene, Cristo va a entrar por la puerta oriental. Cristo va a entrar por la puerta oriental, que es de la vida eterna, para darnos salvación, porque Jesús, que quiere decir en hebreo Yehoshua, quiere decir la salvación es de Dios, y esa salvación viene por la puerta oriental para darnos la vida eterna, para que pasemos eternamente en la presencia de Dios. Amén y amén. Y yo le doy gracias a Dios porque Él nos está mostrando que nosotros somos portadores de la presencia de Dios, que nosotros podemos entrar confiadamente ante el trono de su gloria para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Usted y yo tenemos que madurar y crecer y entender que Dios también te puede hablar a ti, como también me habla a mí, que como me habla a mí, le habla a usted. O sea, delante de Dios todos somos iguales, delante de Dios todos somos iguales. La diferencia entre un pastor y un apóstol y una persona, un creyente, ¿sabe cuál es la diferencia? La única diferencia es
la responsabilidad que cada uno toma, la responsabilidad que cada uno toma, porque tanto el pastor, el apóstol y todos estos 5 ministerios que dice la palabra de Dios, todos tienen la presencia de Dios, todos tienen el Espíritu Santo de Dios. Pero te quiero decir algo, usted también tiene la presencia de Dios, usted también tiene la presencia de Dios y usted puede entrar delante del Padre y decirle, Señor, esta es mi situación, Señor, yo vengo delante de ti confiadamente porque yo sé que tú estás conmigo y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Entonces, muchas bendiciones. Te exhorto que le des like, te exhorto que te suscribas, te exhorto que compartas este video. Si te gustó este video, pues dale like. Si no te gustó, pues entonces no lo dé, para ser justos, ¿ok? Pues muchas bendiciones y nos vemos en el próximo, que la próxima tema se llama el origen del cristiano. Sí, vamos a hablar sobre quién es el cristiano, amén, no como religión, ¿ok? Pues muchas bendiciones, nos vemos, saludos y que disfruten. Chao.